quiero decirte que gracias a Dios que el Señor viene sobre nosotros, y cuando el Señor nos toca, quiero decirte, una de las cosas que pone el Señor en nuestros corazones, que al Señor tocarnos nos da gozo. Y cuando hay gozo, ¿por qué? Porque sabemos que algo ha pasado en nuestras vidas. ¿Y qué viene? ¿Qué es lo primero que viene en nuestras vidas? Al Señor venir a nuestras vidas, el Señor pone gozo. Estamos tan contentos que a todo mundo le queremos decir: ¿qué pasó? Que Cristo vino a nuestras vidas, que siento una paz que nunca antes había sentido. Me siento bien contento y bien agradecido a Dios. Y muchas veces comenzamos a tratar de hablar y decirle a otras personas. Y no sé si alguna vez has tratado de hablar a otras personas de Cristo, pero cuando empiezas a hablar a otras personas, muchas veces con lo que te contestan, lo que nos contestan son con obstáculos, ¿sí o no? O nos contestan con evasivas, nos contestan con cosas o con preguntas que tienen ellos, o sea y por esa razón ellos no están de acuerdo o no creen. ¿Te ha pasado algo así? Siempre cuando hay personas, o una de las cosas como latinos, lo primero que algunas personas dicen: ay no, yo no quiero saber nada porque yo soy católico. Lo primero que dicen. ¿Has escuchado alguna vez alguien te ha dicho eso? Sí, soy católico. Ya con eso como que yo ya no quiero aceptar nada, no quiero recibir nada porque soy católico, entonces hasta ahí llega. Pero quiero decirte, por eso es que el día de hoy yo te quiero hablar de 4 cosas, pero 4 cosas que mucha gente tiene y que tiene ideas, le he llamado ideas erróneas de la fe. Te voy a decir, siempre el enemigo quiere distorsionar todo, quiere desviar, quiere destruir. La función del diablo es robar, matar y destruir, según Juan 10:10. Entonces, siempre quiere desviar, y siempre quiere desviar a los que empiezan a buscar al Señor, a los que empiezan a la fe, tratan de desviarlos de la fe. Tratan de que sigan otras cosas. Entonces es muy importante, y muchas veces en este mundo que no sabemos de veras, yo en ocasiones he visto tantas noticias por el internet y por todo eso, y luego lo trato de comentar y dice: no, eso era mentira, eso era AI, o sea, inteligencia artificial, y eso era mentira, y eso no era mentira. Entonces, ¿qué se puede en estos días? ¿Qué es verdad? ¿Cómo sabemos qué es lo correcto? Y luego, ¿cómo sabemos? Y es el estado de confusión que la gente vive el día de hoy. ¿Qué es lo correcto? Y luego, cuando la gente ve una cantidad sin número de iglesias, y uno dice: pues todo mundo anda y todo mundo dice que es su verdad y su verdad. Yo no sé qué es lo correcto. Entonces, te fijas, todo eso es desviar. Y por eso, el día de hoy yo te quiero hablar de 4 cosas que desvían, y muchas veces hasta son preguntas que nosotros mismos hemos tenido. Entonces, siempre cuando estamos anunciando el evangelio, siempre implica esto: cuando se anuncia, estamos penetrando el reino de las tinieblas y tratando de saquearlo y trayendo la luz, que solamente es Cristo Jesús, trayendo la luz a todos los que han estado en cautiverio espiritual, cegados completamente. Entonces, cuando queremos hablar, ciertamente vamos a encontrar resistencia. ¿De quién? De las mismas tinieblas. Por anunciar el evangelio vamos a encontrar resistencia, y no tan solo resistencia, sino ataques directamente hacia nosotros. Entonces, de veras que cada uno de nosotros debemos de estar preparados en contra de las artimañas, en contra de todas las cosas que el enemigo nos trata de aventar para que no sepamos qué decir, para que no sepamos qué hacer. Entonces, por eso el enemigo utiliza diferentes estrategias y artimañas. ¿Para qué? Número 1, para estorbar que se anuncie el evangelio. El diablo nunca quiere que tú o yo
hablemos de Jesucristo a otros. Es lo último que quiere. Y te va a decir, tú eres tímido, eso no es para ti, eso es para otros que son más, eso tú no puedes porque tú no sabes, tú no puedes porque tú eres pecador, mira qué acabas de hacer, o mira cómo has vivido. No, tú cállate, tú no puedes hablar, no hables porque eres un hipócrita. ¿Te fijas? Todo eso somos bombardeados, todos. ¿Para qué? No anuncies, no hables. Es una lucha constante que el enemigo tiene sobre nuestras vidas, sobre nuestras mentes, para que ninguno de nosotros hablemos del Señor, porque eso es precisamente lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Entonces, y luego, si nosotros hablamos, luego existe en el mundo una serie de ideas equivocadas respecto a Dios, respecto a la salvación de la vida. Y esas son estrategias del enemigo, pensamientos diseñados por el mismo infierno y son divulgadas en el mundo, principalmente para desviar de la verdad al hombre, de desviarlo de Cristo. Quiero decirte en 1 de Juan 5:19, dice esto la palabra de Dios. Sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo que nos rodea está controlado por el maligno. ¿Te acuerdas cuando Jesús comenzó a predicar? Y comenzó a predicar, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿El reino en dónde? En las vidas de nosotros. Entonces, cuando Cristo viene a nuestras vidas, Él viene a reinar. Él está gobernando. Pero ¿qué de lo demás? Como fíjate lo que dice esta palabra. Y el mundo que nos rodea está controlado por el maligno. ¿Qué significa? Entonces, ¿las personas están controladas por el maligno? Y la respuesta es sí. Entonces, ¿el diablo puede utilizar a las mismas personas? Sí. Porque están controladas, aquí bien claro que lo dice, está controlado por el enemigo. Entonces, si somos el enemigo del diablo, entonces ¿va a venir en contra de nosotros? Claro que sí. Claro que sí. Y va a venir de todas las formas. Va a venir en forma de burla, que se burlan de ti. Van a venir en forma que te tratan de humillar. Trata de venir en cosas de todas las maneras, que mienten en contra tuya. Claro que sí. Entonces el enemigo va a utilizar todas las artimañas para venir en contra de ti, porque eso es lo que no quiere, que hablemos del Señor. Pero entonces en Efesios 4:4, mira lo que dice la palabra, es muy precioso. Dice esto: entonces ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. Esto es lo que sucede a diario. Esto es lo que sucede a diario, que mentiras tan hábiles que parezcan la verdad, que el enemigo quiere desviarnos, quiere que creamos a la mentira, que quiere que sigamos otros caminos. Entonces, eso es lo que el enemigo quiere pero cuando nos centramos en la palabra de Dios, entonces ya no más seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujado por cualquier corriente de nueva enseñanza. Por eso nuestra salvación, escúchame, la salvación no es que esté bien pegado a la iglesia. Qué bueno que estés bien pegado, pero eso no es tu salvación. La salvación es Jesucristo. Pero la forma de combatirlo es que no es con tu humana sabiduría, no es quien tiene más argumentos, no a ver si tú lo dejas callado a la otra persona o la otra persona te deja callado a ti. ¿Quién tiene más argumentos? No, la forma es la palabra de Dios.
La Biblia, la palabra de Dios es lo correcto. La palabra de Dios es la verdad. Por eso todo lo que me pasa, tengo que filtrarlo a través de la palabra de Dios. Amén. Esa es mi guía. Porque si me salgo de la palabra de Dios, el Señor dice esto. Algunas personas me han dicho, pastor, es que yo siento hacer esto. Y muchas veces a esas personas que me dicen yo siento, les doy la Biblia y les digo, ¿y dónde dice la Biblia eso? Que debes hacerlo. Y se quedan mirándome, no, pero yo lo siento. ¿Qué significa? Pero si yo lo siento, es que Dios puso ese sentimiento. Eso es lo que pensamos. Pero si nos vamos a la palabra de Dios, la palabra de Dios dice, engañoso es el corazón. Porque de él salen los malos pensamientos, de él salen los homicidios, de él sale. Entonces está diciendo, cuidado, alerta, alerta, alerta. Cuidado con tus sentimientos, cuidado con tus pensamientos. Tus sentimientos y tus pensamientos tienen que ser evaluados. ¿Cómo? Conforme la palabra. Si la palabra lo dice, es correcto, perfecto. Entonces, ¿sabes qué? Muy bien. Pero si en esos sentimientos, nada más porque lo siento, no. Y ese es el error de muchos cristianos. Que muchos cristianos se van por lo que sienten, no por lo que dice la palabra de Dios. Y algunos dicen, es que la palabra es muy grande, ¿cómo voy a saber dónde? Pues para eso tienes pastor o para eso tienes líderes. Y si no tienes pastor y no tienes líderes, entonces ya fuiste engañado. Porque precisamente el enemigo quiere. Y no le preguntes a nadie, nada más tú tomas la decisión. ¿Por qué? Porque al preguntarle a alguien, a un líder, a un pastor, te va a poder decir. Y no quieren que les preguntes para qué, para que sigas ese engaño de yo lo siento, yo lo creo, yo lo pienso. No. Por eso el día de hoy te quiero hablar de 4 errores. 4 errores más allá de lo que la gente piensa. De lo que la gente piensa. Entonces, ideas o errores que existen. Y esos errores y esas ideas existen como muros de contención que resisten el evangelio. Pero cuando estoy hablando de muros de contención, pues la Biblia habla de fortalezas, muros. Pero gloria al Señor, que recordamos en el libro de Josué, que la primer nación que se enfrentó cuando cruzó el Jordán fue Jericó. Y con Jericó era una ciudad amurallada. ¿Y qué pasó? El Señor hizo un milagro que derribó esos muros. Por eso, cualquiera que sea la fortaleza, los muros de incredulidad, la palabra y la obediencia al Señor va a derribar todo muro y todo aquello que se levanta en contra del conocimiento del Señor. Dale fuerte ese aplauso de gratitud al Señor. Gloria al Señor. Entonces, 4 ideas o 4 cosas que vienen sobre las personas. Una, la palabra los paganos. No sé, esa es una palabra, es más que realmente, pues yo nunca la he escuchado en el medio secular. Es una palabra de cristianos y estaba checando y que la palabra pagano fue un nombre designado por cristianos desde el siglo IV. Desde el siglo IV se empezó a utilizar esa palabra pagano. ¿Y qué significaba? A todas las naciones que eran politeístas, que adoraban a muchos dioses. Entonces, el día de hoy no se les llama paganos. El día de hoy se les llama de otros dioses, o se les habla de otras fuerzas y todo eso. Y cuando esos paganos se les habla de Dios, muchos de ellos y el pensamiento del mundo puede ser, Dios no puede ser tan malo de ser así. ¿Qué va a pasar con los paganos? ¿Qué va a pasar con los budistas?
¿Qué va a pasar con los hindús? ¿Qué va a pasar con todas aquellas personas que no conocen a Cristo y que no se les ha hablado? ¿A poco Dios los va a castigar a ellos que ellos no saben? ¿Te fijas? Es la pregunta. ¿Qué les va a pasar a todos? Dios es un Dios tan injusto que a todos ellos les va a pasar algo malo. Dios no puede ser así. Entonces, aquí la persona por lo general, número uno, trata de evitar enfrentar su responsabilidad y delega a otras personas, a otras religiones, a otras personas que están mucho lejos de nosotros. Pero algo que quiero decirte, pero la realidad es que no se tiene que evadir su condición si reconoce que todos tenemos la oportunidad de oír el evangelio. Escúchame, todo el mundo tiene la oportunidad de oír el evangelio. Y tú puedes decir, ¿de veras? ¿Y los hindús también? ¿Y los budistas? ¿Y la gente que está en los Himalayas, en el Asia, los mongoles, el Tibet? Y todos ellos tienen tienen oportunidad de oír el evangelio y lo que hemos oído. Y otra cosa, y si oyes el evangelio, tienes la oportunidad de recibirlo y también de anunciarlo. En Mateo 28, 19 dice esto: por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces el Señor quiere que a todo mundo se le hable. Bueno, y tú puedes decir, bueno, el Señor quiere eso, pero pues que todo mundo haya escuchado. Muy bien, pero mira este otro pasaje, 2 Tesalonicenses 1:8. Dice esto: en llamas de fuego, y traerá juicio sobre los que no conocen a Dios y sobre los que se niegan a obedecer la buena noticia de nuestro Señor Jesús. Entonces viene juicio para los que no le conocen y sobre los que niegan a obedecer la buena noticia o el evangelio de nuestro Señor Jesús. Y una vez más uno puede decir, bueno, viene castigo, pero ¿cómo va a venir a castigo si no lo conocen? Si nadie se les ha hablado. ¿Cómo le va a pasar a esos? Entonces Dios sigue siendo injusto. No, y yo te quiero llevar un pasaje que el Señor nos habla a su corazón. Cómo el Señor es el Dios de oportunidades. Y el Señor sí nos habla a todo el mundo, en donde quiera que estén. Y quiero que vayas conmigo a Romanos 1, verso 16 en adelante. Y Pablo, escribiendo a la iglesia de Roma, escribe esto diciendo: pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primeramente y también a los gentiles. En la Reina Valera dice a los paganos. Entonces es la buena noticia para los judíos, los gentiles, paganos, para todo mundo. Entonces para todos los que creen, y es poder de Dios en acción para salvar. Es lo único que salva. ¿Quién salva? Cristo Jesús es el Salvador. Es el Salvador, para eso vino. Dale fuerte ese aplauso de gratitud al Señor. Y sigue diciendo en el verso 17, esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra del principio a fin por medio de la fe. La justicia no es por lo que yo haga. La justicia de Dios es solamente por fe, creyendo en Jesús. Amén. Y es lo que dice bien claramente. Entonces la fe es en Jesús. Ahí es donde tengo salvación. Y luego sigue diciendo, lo cual se logra del principio al fin por medio de la fe. Como dicen las Escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida. O sea, la fe en Jesucristo es cuando tenemos vida y vida eterna. Verso 18, pero Dios muestra su ira, su enojo, desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos. Y no tan solo eso, fíjate lo que dice,
que detienen la verdad con su perversión. Todos los que están deteniendo, la ira de Dios está contra ellos. ¿Qué significa? Que tarde o temprano les va a ir mal. Que tarde o temprano algo va a suceder a sus vidas. Eso significa porque están deteniendo la verdad. Verso 19. Dice, ellos conocen la verdad acerca de Dios, porque Él se ha hecho evidente. Me encanta esto. Él se ha hecho conocer. Él es evidente. ¿Cómo es evidente? Siga explicando en el verso 20. Porque desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tiene ninguna excusa para no conocer a Dios. En otras palabras, mira el cielo, mira el sol, mira la luna, mira las estrellas. Todo eso es una casualidad. Si tú dices, no, pero es la teoría de la evolución. No, es que el sol tuvo estallidos y en esos estallidos salieron todos los planetas, y de los planetas con millones de años se empezaron a enfriar, y entonces ahora sí, ok, ¿y quién creó el sol? ¿Quién creó la luna? ¿Quién creó los planetas? ¿Quién creó todas las estrellas? Por eso dice la palabra, al ver evidente, y todo eso es una casualidad. No sé si tú te has fijado, ¿cuántos en alguna ocasión han ido a las montañas? ¿Han estado en alguna montaña? ¿Hay alguien que ha estado? ¿No? ¿Cómo se siente uno cuando está en una montaña? Se siente pequeñito, y al ver la majestuosidad de la montaña, también es sola apareció. ¿Cuántos han estado en mar, en alta mar, y que no se ven tierra, no se ve barcos, no se ve nada? Y decir, wow, qué bueno que estoy en un barco, porque si no estuviera... Pero uno ve la majestuosidad. ¿Te fijas? Y eso es lo que dice la palabra de Dios. Eso es la evidencia de que hay un Dios. Esa es la evidencia que hay un Dios y que Dios es real. Por eso Él dice, Él se ha revelado al mundo entero. Es por eso que los indígenas, al ver a la estrella, la han hecho, muchos le hicieron el sol un Dios, la luna es un Dios. Tú vas a la Ciudad de México y hay una área que era gobernada por los aztecas, y hay puras pirámides. Se llama Tenochtitlán. Y luego la pirámide más grande es la pirámide del sol. La pirámide que sigue enfrente, la pirámide de la luna. Y así cada una de las pirámides elegidas. ¿Pero por qué? Porque ellos no veían, entonces a las cosas creadas le empezaron a decir, eres Dios. Pero solamente hay un solo Dios. Por eso el Señor dice, es evidente que la grandeza de Dios. Si tú no quieres creer, es porque te niegas a creer. Pero el hecho es de que seres tan pequeños, ¿cómo pudimos hacer para que el sol existiera, la luna existiera, las estrellas, el universo, las constelaciones, toda la diferente, la atmósfera terrestre en el espacio, tantas cosas? Todo eso es un accidente. Wow. ¿Y por qué si fue un accidente, por qué no siguen siendo esos accidentes otra vez? ¿Te fijas? No. Eso es Dios. Él es el creador. Entonces, así que no, por eso dice, no tiene ninguna excusa para no conocer a Dios. Porque lo que vemos es evidencia completa acerca de que Dios sí existe. Entonces, y luego dice, luego sigue diciendo el que sigue, el verso 21. Dice la palabra de Dios, es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios.
ni darle gracias. En cambio comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Ese es el mundo. Como se niega a conocer a Dios, entonces se hacen ideas necias y empiezan a formar otros dioses. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos. Fíjense esto, ídolos que ellos mismos se hicieron con forma de simples mortales, de aves, de animales, de 4 patas y de reptiles. ¡Qué tremendo! Cambiaron la gloria de Dios, ese Dios creador, invencible, todopoderoso, por figuras creadas por el hombre, completamente necios. Y dice verso 24, entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. ¿Se acuerda que les decía, cuidado con lo que sientes? Porque tu corazón es engañoso. Y aquí dice que como resultado, ahora el Señor les dijo, ¿quieres hacer lo que sientes? ¿Quieres hacer lo que tú quieres? Hazlo. Entonces puedo hacer todo lo que yo quiera. Hazlo, es lo que quieres. El Señor dice esto, entonces Dios los abandonó para que hicieran, como dice aquí, para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes ante sí. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira. Y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo. No al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Amén. Verso 26. Por esta razón, Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Ahora vamos a ver, ¿y cuáles son las pasiones vergonzosas? ¿De dónde salen esas pasiones? Del corazón, de los sentimientos, de las emociones, de los deseos de cada persona. ¿Y cuáles son las pasiones? Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. ¿Cómo se llama eso el día de hoy? Lesbianismo. Para todos los que... Pero eso habla la palabra de Dios, que son las cosas vergonzosas. Y habla de lesbianismo. Verso 27. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales, fíjate, dice, ¿cuáles son las relaciones sexuales normales? Con la mujer. Ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y como consecuencia de ese pecado sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Entonces, ¿qué entró? El homosexualismo. Entonces estamos hablando de pasiones vergonzosas. Ah, no, Dios me hizo homosexual, Dios me hizo lesbiana. No, tú te quisiste hacer, ese fue tu deseo. El Señor bien claramente son las pasiones vergonzosas que cada persona es llevada a hacer eso. ¿Eso está aprobado por Dios? No, es al contrario. Pero como no quisieron seguir a Dios, ¿qué quisieron seguir? A ídolos. Quisieron seguir lo que ellos querían, sus sentimientos, sus emociones, y los llevaron a vivir esas vidas vergonzosas. Y el día de hoy, y dice, y sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Por eso no es tan difícil de reconocer de que se vio un auge tremendo acerca del homosexualismo, y junto con el homosexualismo empezó a suceder el SIDA. ¿Se acuerdan del SIDA? Todavía existe, es un virus. Principalmente que se adquiere por relaciones homosexuales. Principalmente, pero
¿Qué está hablando? Que se ha transmitido. Ahorita se han tratado de encontrar curas y se ha dado medicamentos. O sea, el SIDA ¿se quita? No, no se quita. Pero se ha tratado de controlar. Y con medicamentos y con pero ¿por qué sucedió el SIDA? Aquí está, en Romanos 1:27. Sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. ¿Te acuerdas lo que sucedió con el sobrino de Abraham? ¿Quién era el sobrino de Abraham? Lot. ¿Y dónde se fue a vivir Lot? A Sodoma. Y cuando llegaron los ángeles a visitarlo a la casa de Lot, los hombres llegaron con ellos, con Lot, y estaban tirándole la puerta. ¿Y sabes por qué? Decían, porque queremos conocer a esos hombres. Querían tener relaciones sexuales aún con los ángeles. Y aún Lot les dice, por favor, ellos son visitantes, les doy a mis hijas. Y no, yo no quiero a las hijas, quiero a los hombres. ¿Te acuerdas de eso? Eso dice la palabra. Y dice la Biblia que los ángeles los cegaron a ellos, quedaron ciegos. Y ellos salieron y se llevaron a Lot y a toda su familia. Y luego, ¿qué sucedió sobre Sodoma? Vino fuego ardiente y consumió. ¿Por qué? Porque ellos habían hecho esto. Se habían dedicado se habían derramado sus vidas a sus pasiones vergonzosas, como dice la palabra de Dios. Entonces, aquí la palabra de Dios describe ahora que entonces eres homofóbico. No, el Señor ama a todos. El Señor ama a todos. El problema no es eso. Es que la gente no ama a Dios. Y como no ama a Dios, entonces ellos viven en su propia verdad, y su propia verdad, mi verdad es lo que yo quiero, lo que yo siento. Eso es mi verdad. Y para que entonces Dios tiene que hacer lo que yo quiero, lo que yo siento. Y si Dios no hace lo que yo quiero, lo que yo siento, Él es un homofóbico, porque Él me tiene que aceptar así como soy y como no. Por eso dice la palabra, no, el Señor los dejó que entraran a esas formas vergonzosas que dice la palabra de Dios acerca del hombre y de la mujer. Y luego el verso 28. Por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás debían hacerse. Se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas, chismes. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Inventan veo todo eso y veo la descripción de cómo vive este país. El día de hoy la violencia. El año pasado, una ocasión, casi matan a Trump. Y mucha gente, ¿por qué no lo mataron? Yo quería que lo mataran. ¿Qué? Hace unas semanas mataron a Charlie Kirk. ¡Qué bueno que lo mataron! Yo quería que lo mataran. Pero eso es lo correcto. La muerte, la destrucción. Por eso dice homicidios. Todo eso. Y vemos el día de hoy de que parece que al que hace los homicidios, hace todos, ellos son los víctimas, ellos son los buenos, no las personas que mataron. ¿Te fijas? Eso es el mundo que vivimos. Pero eso es lo que está diciendo la palabra, porque el mundo se ha negado a Dios, no ha querido conocer a Dios y ahora está viviendo y ahora en una violencia, en una incredulidad, en algo tan tremendo que estamos viendo el día de hoy. Por eso dice,
Otra vez el verso 29, se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidias, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. No quieren entrar en razón. No cumplen lo que prometen, son crueles y no tienen compasión. Qué tremendo. ¿Quiénes son esas personas? Las personas que le dicen no a Dios. Tú no existes, yo no creo en ti. Y cuando dicen eso, entonces niegan a Dios, se separan de Dios. Y todas estas cosas son parte de la vida de la gente. Ese es el mundo que vivimos. Por eso, ¿a qué somos llamados? Precisamente a esas personas. Porque aún que el Señor los ha entregado a sus pasiones vergonzosas, todavía hay esperanza. Todavía hay esperanza que ellos se arrepientan y ellos reciban a Cristo. Pero es necesario que tú y yo, aún a esas personas, a todas las personas, nosotros les hablemos. Entonces, para aquellos que dicen, ¿por qué uno sí? No, el Señor ha venido para todos y por eso es de que es tan importante que nosotros compartamos con palabras, sin palabras, con el ejemplo, con nuestro dar, con lo que nos miran. Todo es importante que compartamos a otros de ese que solamente hay un Salvador. Y ese Salvador es Jesucristo que nos ha salvado y que este mundo necesita la salvación en Cristo Jesús. Dale otro aplauso de gratitud al Señor. Hay otras personas que dicen de Dios, Dios no es así. ¿Cómo? Porque queremos a un Dios a mi manera. ¿Cómo sé un Dios a mi manera? De plastilina. No sé si todos entienden la palabra plastilina. No sé si... ¿cómo se llama plastilina en inglés? Play-Doh. Gracias. Yo crecí con la plastilina. Pero, ¿qué uno hace con la plastilina? Uno hace lo que uno quiere. Uno hace carritos, uno hace figuras de personas, lo que uno quiere hace. Entonces, la plastilina es suave y se moldea a como uno quiere. Para algunas personas así es Dios. Yo lo hago como yo quiero, al Dios que me conviene, al Dios que, por eso, para muchos, ¿cómo es Dios? Es un Dios que viene, es puro amor. Entonces, Él todo me perdona. Bueno, ahí está. No importa qué es lo que haga, Él siempre me va a perdonar, nunca me va a pasar nada. Entonces yo vivo la vida como yo quiero. ¿Y qué es eso? Un Dios a mi manera, un Dios a mi conveniencia, un Dios como de plastilina. Entonces, por eso aquí la persona trata de moldear a Dios a su propia conveniencia y no tolera el Dios de la Biblia. Pero si se le muestra que Dios sí es como se le ha dicho y anunciado por la palabra, entonces no tendrá más que dos opciones. No es ese Dios que tú crees y que tú te has moldeado en tu mente. Tienes que aceptar la palabra y creer en Él, en este Dios de la palabra de Dios que en ella se anuncia. O no creer en la palabra y creer un Dios a tu propio interés. Pero en 2 Corintios capítulo 4, verso 3, dice esto. Dice, sí, la buena noticia que predicamos está escondida detrás de un velo. Solo se oculta de la gente que se pierde. Escúchame, entonces la gente que no entiende, que no escucha, que no recibe, ya sabes,
según la palabra de Dios, está perdida. Porque dice, solo se oculta de la gente que se pierde. Si tú no estás perdido, tú entiendes, recibes. ¡Ah, qué bueno! Pero la gente que te está diciendo, no, no creo, no es cierto, no, son puras mentiras, está perdida. Para comenzar, nos está describiendo la condición de la persona. Y luego dice esto, verso 4. Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Entonces, al ver que están perdidos, si están perdidos y no entienden, es porque Satanás, que es el Dios, pero si te fijas en esta traducción y cómo ponen el Dios, con minúscula. Porque no es el único Dios con mayúscula, es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Dios el Padre. Pero entonces, Satanás ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo. Entonces, ¿pero qué fue lo que hizo Jesús? Jesús, como quiera, Él les habló a las tinieblas. Él les habló y muchos creyeron. Jesús comenzó. Él es el primogénito y Él comenzó predicando. Y ahora se nos ha dado a nosotros, la iglesia, el ministerio de reconciliación. ¿Que muchos se van a negar a creer? Claro que sí. Con Jesús, si con Jesús se negaron a creer, ahora con nosotros se van a negar a creer, claro que sí. Pero es algo importante que nosotros sigamos hablando a otros de Cristo y quién es que Él es el verdadero Dios, no un Dios que nosotros formamos a nuestra conveniencia. La tercera cosa que muchas personas tratan de poner como una excusa. La Biblia fue hecha por hombres y tiene muchos errores. Es un libro más. Y cualquier persona que te diga eso, aquí se ve la ignorancia del individuo o de la persona. Porque a esa persona que se le dice, hay muchos errores. Muy bien, hay muchos errores. Aquí está la Biblia. Muéstrame qué errores. ¿Dónde están los errores? Muéstramelos. Bueno, tiene que haber errores porque fue hecha por hombres. Muéstrame los errores. Ignorantes. Nada más utilizan cosas, pero no es cierto. No es cierto. Ahora, la palabra de Dios fue escrita en un promedio de más de 1400 años y se escribieron todos estos. La palabra, el nombre Biblia significa los libros. La Biblia está llena de estos libros. Que estos libros fueron escritos ciertamente por hombres, pero inspirados por Dios. Y eso es lo que hace la diferencia. Y mira lo que hace la palabra de Dios. Mira, en Efesios, perdón, en 2 de Timoteo 3:16 dice esto la palabra. Toda la escritura, toda, desde Génesis hasta Apocalipsis, toda la escritura es inspirada por Dios. No te dice toda la escritura es perfecta. Toda la escritura está llena de errores. No, toda la escritura es inspirada por Dios. Yo he estado leyendo y ahorita estoy leyendo el libro de 2 de Samuel todos los días porque en mi devocional y me doy cuenta, aquí sale todo, aquí dicen todo. Estaba leyendo ayer o antier el pecado de David, cómo pecó con Betsabé y cómo con ese horrible que mandó matar a su esposo. Todo eso lo que sucedió, todo está escrito aquí. Y un hombre que dice la Biblia que tenía un hombre conforme al corazón de Dios y aún
fue un adúltero, aún fue un asesino, aún hizo todas esas cosas mal. Y luego dice la palabra de Dios, después que hace todas esas cosas, que no iba a tener paz, iba a tener problemas con su familia, y tuvo problemones toda la vida con su familia. ¿Te fijas? Entonces, pero habla de todo, pero aquí dice, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Y para qué es útil? Para enseñarnos lo que es verdad. Si estás en confusión, si no sabes qué es verdad, si ves las noticias, si ves todo eso y no sabes qué es la verdad, esto nos enseña lo que es la verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. Y entonces la Biblia, porque nos enseña la verdad, eso es lo correcto, y nos miramos a nosotros, ¿estamos haciendo lo correcto? No, ya no nos estamos comparando con el vecino, con fulanito, manganito, con el familiar. No, es mírate conforme la palabra de Dios. Entonces por eso, al mirarnos conforme la palabra de Dios, entonces para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. Y luego dice, nos corrige cuando estamos equivocados. Qué tremendo. Ahora te quiero hacer esta pregunta. ¿Alguna vez cuando eras niño te gustaba que te corrigieran? ¿A alguien le gustaba mucho que lo corrigieran de niño? No. Yo recuerdo, yo era muy rebelde. Y cuando me corregían y cuando me pegaban, en lugar de me daba más coraje. Y me daba más coraje. O sea, a mí para nada. Me gustaba eso. Pero dice, nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Este país no nos va a enseñar lo que es correcto. Las leyes de este país no nos van a enseñar lo que es correcto. Lo que nos enseña que es correcto es la palabra de Dios. Amén. Esto es lo que nos enseña la palabra de Dios. Por eso en la palabra de Dios nos muestra que nos hemos equivocado, pero bendito sea el nombre del Señor, que el Señor tiene misericordia de nosotros y Él nos perdona. Si le confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda nuestra maldad. Amén. Pero entonces que la Biblia está equivocada, no. Toda la palabra de Dios es inspirada por Dios. Una de las cosas que ha querido el mundo es desvirtuar esta palabra. Por eso la ha perseguido. Por eso la ha tratado de destruir. En tiempos anteriores, una de las cosas que hicieron, o sea, algunos era que todos los que tenían Biblia, quemarlas en hogueras. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos muestra la verdad. Y querían que siguieran una mentira. Por eso quiero decirte, en Juan capítulo 8, y con esto termino, dice la palabra de Dios, y conoceréis la verdad, que es la palabra, que es Jesucristo. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Por eso la verdadera libertad no está en este país, el país de la libertad. No, yo no veo el país de la libertad, yo veo el país del libertinaje, el país de destrucción, donde cada persona hace lo que bien le parece y que están llenos están entregados a sus pasiones vergonzosas. Es lo que veo en este país. Pero el verdadero cristiano que conoce la palabra de Dios, que conoce la verdad, por eso nosotros podemos vivir en libertad, por eso podemos vivir en victoria, en salvación. Gloria al Señor. Entonces todas las demás personas que no conocen a Dios viven como conforme sus pensamientos en todo eso. Pero todo esto es una objeción. Por eso, ¿qué se le dice a la persona? No, yo me guío conforme la palabra de Dios. Y si la persona dice, no, pues yo no creo, pero no tienes ningún argumento. Porque si tú me dices que es muchos errores y no sabes nada de la Biblia para demostrarme los errores.
nada más me estás diciendo algo que has escuchado por ahí. Pero la Biblia no está lleno, sino al contrario, nos dice de la verdad y nos dice todo lo que es correcto. Amén. Entonces, de veras, tenemos algo tan grande, que es un Dios, el Dios de la salvación, que ha venido sobre nosotros, y que en ninguna forma debemos de sentirnos, el enemigo trata de intimidarnos, de hacernos sentir mal, de que no vamos a ser aceptados, de que se van a burlar de nosotros, y puede ser que todo eso hagan. Por eso dice la palabra de Dios, y Pablo decía, no me avergüenzo del evangelio, sino es potencia de Dios, es poder de Dios para aquellos que se pierden. Y hay algunos que no resisten la palabra de Dios. Es por eso que arremetieron, que al no resistir la palabra de Dios, por eso arremetieron contra Jesucristo, por eso arremetieron contra Esteban, por eso arremetieron hace pocas semanas ante Charlie Kirk. ¿Por qué? Porque no resisten la palabra de Dios. Si tú dices, pero Charlie Kirk era político, más que político, no. Él utilizaba la palabra de Dios. Él hablaba de hombre y mujer, no porque el gobierno lo dice o la política, porque la palabra de Dios lo dice. Hablaba del matrimonio. Hablaba, el hombre se debe de casar y tener hijos. Y uno dice, ¡ay, qué cosas tan horribles dice hombre! ¿Casarse es horrible? ¿Tener hijos es horrible? Lo que dice la palabra. Capítulo 1 de Génesis dice, fructificaos y multiplicar la tierra. Eso dice la palabra. Es lo que decía Charlie Kirk. Entonces, ¿por qué lo mataron? Porque no resistieron la palabra. Entonces, si a él lo mataron, a Jesucristo lo mataron, a Esteban lo mataron, y si yo hablo de la palabra, ¿me pueden matar? Sí. Entonces no hablo. Pues entonces no. Tenemos que hablar de la palabra. ¿Por qué? Porque como quiera un día nos vamos a ir con el Señor. Es mejor que nos vayamos haciendo lo que el Señor nos pidió que hiciéramos, compartiendo la palabra de Dios. Por eso ponte de pie por un momento, por favor. Híjoles, ya me pasé mucho. Cierra tus ojos por un momento. Padre bendito, el día de hoy te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, porque nos has dado una perspectiva, Señor, de cómo vive el mundo. Y quizás en algunas cosas, Señor, yo me he parecido porque yo vengo del mundo. Señor, si yo he dicho, Señor, si yo no he creído a tu palabra, si yo he dicho, Señor, Señor, y aún, Señor, te he interrogado por tu justicia, Señor, porque creo que tú eres injusto. Señor, perdóname y perdónanos por creerte injusto, pues eso significa que nosotros nos creemos mejores, mayores o superiores que tú. Perdónanos, Señor, nuestra altivez, nuestra arrogancia, nuestra ignorancia. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, si en lugar de hacerte caso a ti, le hemos hecho caso a nuestros sentimientos, a nuestros pensamientos, lo que nosotros nos da la gana. Perdónanos, Señor. Pero el día de hoy, Señor, te escogemos a ti. El día de hoy somos tuyos, Señor. El día de hoy te damos gracias que tú pagaste en la cruz por nosotros. Gracias, Señor. Y el día de hoy, Señor, te pedimos, Señor, que eso que tú has hecho en nosotros, que nunca, Señor, seamos intimidados, sino que siempre podemos pararnos firmes en donde quiera que estemos, y que en cualquier lugar que estemos te podamos confesar a ti como nuestro Salvador, como nuestro Rey. Aunque se burlen, aunque nos critiquen, aunque pase cualquier cosa, pero enséñanos, Señor, a ser fieles testigos tuyos en donde quiera que estemos. Señor, enséñanos, Señor, a ser fieles testigos tuyos en nuestros trabajos, Señor, en nuestro propio hogar, Señor, aún en las calles sin que nadie nos vea. Señor, enséñanos, Señor, a realmente ser tuyos y toda la vida no ponernos máscaras o caras o caretas, que en un lugar somos de una forma y de otro lugar somos otra forma. No, Señor, enséñanos a ser cristianos al 100%, en todo lugar, en todo momento.
enséñanos a seguirte a ti y a obedecerte a ti. Y enséñanos, Señor, que no importa, Señor, la negación, no importa, Señor, lo que otras personas nos digan, Señor, pero que aún a pesar de eso, Señor, que nosotros podamos decirle a otras personas cuán glorioso es tu nombre y lo hermoso que eres, y que no hay en otro nombre en el cual podemos ser salvos, sino solamente en el nombre de Jesucristo. Bendito sea, Señor, que eso sea una realidad de nosotros. Haznos fieles testigos tuyos en donde quiera que estamos. Señor, cuenta conmigo. Hace muchos años, Señor, tú hacías esta pregunta: ¿a quién enviaré? ¿A quién enviaré? Y un profeta, Señor, levantó su mano y te dijo, ese profeta fue Isaías, y te dijo: heme aquí, Señor, envíame a mí. Y el día de hoy, Señor, tú sigues haciendo esa pregunta, está haciendo eco a través de los siglos, a través de las diferentes temporadas, de los lugares geográficos, y tú sigues preguntando: ¿a quién enviaré? Y el día de hoy, Señor, yo levanto mi mano. El día de hoy cada uno de nosotros levantamos nuestra mano. Mundo de Fe McKinney levanta su mano y te dice: henos aquí, Señor, heme aquí, envíame a mí. Y estoy dispuesto a compartir. No me importa, Señor, si reaccionan bien o no reaccionan bien, si me creen a mí o no, si me rechazan a mí o no. Lo importante es que como quiera pueda hablar de ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Sella esta palabra en nuestros corazones, y a través de tu Espíritu Santo aliéntanos, fortalécenos, y Señor, llévanos ahora para tener encuentros divinos con personas, para poderle compartir acerca de ti. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias por todo esto en Cristo Jesús. Amén.